Muy bien, hoy día es la última clase. Vamos a tratar de hacer un repaso y sobre todo trabajar en función a ustedes mismos y también algunas tareas que me han presentado, algunos me han dado recién, ¿no? Justo cuando ustedes estamos abriendo, llegan algunas acá, ¿no? Am, Ahí día mandado sus preguntas, ya vamos a verlas. Después vamos a mirar también la Leoncio Díaz ha mandado su tarea sobre sacrificio perfecto. Yo mandé un trabajo, ¿no? Para fin de siglo, dijo Pastor. Sí, hoy día, pues por eso, hoy día es el último día. Me creo. Ya. Sí, hoy día es el último día, sí. Oh, Ya, nuestro hermano Pastor, me Mejía ha falta mandado terminar. sobre Jacob, le falta terminar. Ya, pues me lo manda después, pero por lo menos este, nos da un esbozo de lo que está haciendo, ¿ya? Ya, Pastor. Porque ¿Es esto una va, tarea nada más o había otra tarea? esto es como Dijo una una refuerzo. temática. Tiene que ver ¿Mm? con el examen también, ¿no? Con el trabajo, ¿ya? Vamos a ver. Pero no quiero que demore mucho tampoco, ¿ah? Porque si no, es un problemón ese asunto de poder, después de que terminamos, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y a la cuarta, quinta ya estamos muy lejos. Entonces necesitamos tener el espacio suficiente para poder, eh, por lo menos, tener las pautas necesarias para eh, ya tener una visión de cada uno, como si han aprendido o si faltan algunas cosas o unos detalles que reforzar. Esta noche por eso vamos a trabajar un poco ese espacio, ¿no? De qué manera eh, hemos planteado, ¿no? Los detalles que hay en el Pentateuco, ¿ya? Y voy a hacer uso de varios libros acá que tenemos para tratar de ir planteándonos la visión clara de aquello que hemos querido plantear. Hay muchas formas también de hacer análisis de este libro, ¿no? Desde la visión cristiana, desde la visión judía, desde la visión mesiánica, que hoy día también está muy en boga en algunos sectores, ¿no? Y también, por supuesto, ir al análisis, digamos, bibliográfico y también contextual para poder trabajar un poco la visión de lo que querían hacer entonces en este caso, la tradición mosaica, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Y cómo es que también hay, esto si no lo hemos planteado, que hay, aparte del texto hebreo y del texto griego que sale con la Septuaginta, también hay textos en arameo, ¿no? Las traducciones arameas de la Biblia, y ahí están lo que se conoce como los Targum o los Targumín, y hay Targumín del Pentateuco, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo uno sobre el Éxodo, ¿no? Entonces, es una forma de traducción que utiliza otro contexto también diferente al, al mundo hebreo, ¿no? El mundo además es una visión aramea, ¿ya? Y bueno, ahí vamos entonces. En cuanto a ver, las preguntas, vamos a ver que hay aquí algunas preguntas que, de Caselli, Aide, a ver. Bueno, Aide nos pregunta, dice, los escritos de este autor refiere al término que es poco empleado relativamente por los padres, que habla más bien como el Nuevo Testamento de Moisés o de la ley. A ver, Aide, ¿te refieres en esa primera pregunta? Sí, Pastora, hay unos términos que va utilizando este autor
con respecto, por decir, a la NT. Dice, no sé a qué se refieren, al Nuevo Testamento de Moisés. No, en el documento de la Torá, ¿no? El que hemos estado. Ajá, Ya, sí, ¿en de qué Henry página Cassell. está? A ver, ¿qué página has encontrado eso? Porque sería bueno que me indiques en la página. En la primera hoja de Henry Cassell, pastor, en lo que nos ha dejado usted. ¿En cuál? En la primera parte de Henry Cassell, el Pentateuco. Ah, de Henry Caselli, ya, Ajá. ya, ya, Unos vamos términos a ver también en la entonces. exégesis que también que utilizan, ¿no? No lo entiendo, pastor. Ya, ya. Ah, ya entiendo, entonces vamos a buscar el de Caselli, ¿no? Ujú, Ya. El de Pablo Hoy ya hemos dicho que es dentro de los libros que hemos trabajado, es el más evangélico, el más tradicional, evangélicamente hablando, ¿ya? Y el mm, otro, el de Caselli, es más abierto o en todo caso el análisis que va desde otra perspectiva. A ver, vamos a ver ya. Acá dice, vamos a tratar de leerlo, es lo que ha mencionado. ujú, Ay, se me fue. Ya, este término de origen griego, dice el pendejo, designa los 5 libros que se leen al comienzo de la Biblia y constituye la Torá de Moisés. El término es poco empleado relativamente por los padres. Ya, cuando habla de los padres es de los padres de la iglesia, ujú, ya, que hablan más bien como el Nuevo Testamento, ¿no? Como de Moisés o de la ley, ¿no? Y acá dice pomos, es nomos en realidad, ¿no? Nomos, ujú, ¿ya? Esto parece que a la hora de interpretar bien en el PDF ha salido la P y no la N, es nomos, nomos. no, ya Término pasó. escogido por los alejandrinos para traducir la palabra hebrea Torá, ¿no? Es decir, Ujú, los textos alejandrinos. Los textos alejandrinos vienen a ser los manuscritos en griego, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ujú. Ahora, el término es poco empleado relativamente por los padres que hablan más bien como, ya, ya. Acá está haciendo una comparación. Así a simple vista no se entiende y podría confundir, ¿no? Dice acá que el término es poco empleado, o sea, el de Pentateuco, por los padres ujú, de la iglesia, que habla más bien como el Nuevo Testamento, ¿ya? De Moisés o de la ley, ¿no? Término escogido por los anillos para traducir la palabra de la Torá. ¿Eh? Es decir, todo lo que los padres de la iglesia trabajan este Pentateuco no como si es un Nuevo Testamento, no es eso, sino como, o sea, está comparando, ¿no? En mm, comparación con el Nuevo Testamento, pone a Moisés y la ley, ¿ya? ¿Se entiende mm, ahora? ya pasó. ¿Ya? Listo. Ujú. Sí, no es entonces la idea, así simple vista, eh, Pareciera que dijera que el Nuevo Testamento de Moisés. no, pero fíjate bien, Sí, dice como el como el Nuevo Nuevo Testamento Testamento. o como el NT, coma, Ujú, sí, ¿ya? pastor. ¿Ya? En todo caso te podría poner de esta manera, para que entiendas acá, ¿no? El término es poco empleado relativamente por los padres que hablan más bien de Moisés o de la ley, ¿no? Esa es la idea. Ujú. En medio de eso ha puesto entre comas, ¿ya? Otra idea, dice, como el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, ellos entonces que hablan acerca del texto, así como hablan en el Nuevo Testamento, también hablan de Moisés y de la ley. ¿Ya? Ujú, Esa es la idea. Ya. ya, pastor. Entonces, esa es una cuestión de lectura, ¿no? Ya. El 2 ahora. ¿Por qué se habla sobre los 8 últimos versículos del libro de Deuteronomio en la tradición judía y el Talmud y que solo esos versículos eran considerados en la muerte de Moisés en la historia de la exégesis? Mm. ¿Eso en qué página está? Eso está en la página
A ver. En esa misma página, pasar más abajo. Me dice, Ya. exceptúa solamente los 8 últimos versículos del Deuteronomio. Esta opinión es compartida por la tradición judía y el Talmud. Entre paréntesis, Baba, Balra, 14b, Acá está, ya, acá está. exceptúa Creo que es solamente los... este. Sí. Ya. Habla sobre la muerte de Moisés, En el sobre el siglo de relato Augusto, la Torá definía al pueblo escogido frente a griegos y romanos. Es el documento que legitima la vida y religión de los hijos de Abraham. El Dios de Abraham, Moisés y la Torá forman en todo que parece indisoluble, ¿no? Así Josefo contra, bueno, el Filón. Apeno en Mm, Antigüedades de los Judíos está acá, y Filón también está hablando. Y atribuyen los 5 libros a Moisés, incluso el relato de su muerte. Esta opinión es compartida por la tradición judía y el Talmud, que exceptúa solamente los 8 últimos versículos del Deuteronomio, ¿ya? O Yo sea he que leído cuando esos habla, 8 versículos, lo he leído sí, esos 8 versículos en el texto. los 8 últimos, Sí, ya. y refiere con respecto a la forma como muere Moisés. Ajá, ya, ya. ¿Y qué más dice ahí? Ya. Atribuyen los 5 libros a Moisés, incluso el relato de su muerte, dice. Eso lo pone Josefo, también lo hace Filón, y esta opinión es compartida por la tradición judía y el Talmud también, ¿no? El Talmud es el libro de la Torah oral, ¿no? Y está en la sección de Baba Balra 14b y 15a. Y exceptúan solamente los 8 últimos versículos del Deuteronomio. Quiere decir que los 5 libros están distribuidos, lo atribuyen a Moisés. Pero la parte de la muerte, claro que no, ¿no? Mm, Justamente son los 8 lo versículos que sacan. corresponden a la muerte de Josué. Perdón, de Moisés. Ujú. ¿Correcto? Sí, pastor. Ya. Cuestión solamente de una lectura, ¿no? Ujú. Una buena lectura que entiende el asunto. Lo que está acá efectuando son los 8 últimos versículos que El hablan Deuteronomio. justamente de la muerte de Moisés. Prácticamente eso no lo incluyen. No lo incluyen Ujú. porque evidentemente Moisés no podía estar hablando de su muerte, Claro. ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces eso puede haber sido una añadidura posterior o una situación posterior que se incluyó en el documento ya cuando ya se editó y desarrolla como nos ha llegado a nuestro tiempo, ¿sí? Ujú. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento. Pero acá está resaltándose y que Aceli está trabajando la idea que está dentro del mundo hebreo y atribuir estos libros a Moisés, sea en el sentido de la tradición, es decir, del peso literal y de lo contenido y del mensaje que evidentemente es mosaico, ¿ya? Pero además la impresión de que es Moisés, básicamente, en todo el sentido que hizo entonces estos libros. E inclusive Josefo y Filón, dice aquí, ya ponen el relato de la muerte como parte de lo que escribió Moisés, ¿ya? Y que eso Ujú. es por... ahora, la renglón seguido dice que es compartido por la tradición judía y por el Talmud, que efectúan los 8 últimos versículos. Es decir, esa parte de los 8 últimos versículos Prácticamente no está incluido. no está en la tradición judía y ni el Talmud. Pero Josefo y Filón sí lo ponen. Mm, mm, Josefo y Filón sí, ese relato, esa última parte, sí lo asumen y lo atribuyen a Moisés. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto acá. Bien. Bueno, creo que solamente es cuestión de lectura. Interpretación.
Ya, y Mm, en cuanto al otro, en la historia de la exégesis se habla de un documento básico eloísta, el mm, futuro P-E-O-J. sí. Es una foto solamente de interrogación a la J. ¿Qué es A lo que tú todos, querías decir con eso? a todos, pastor, prácticamente, sino que ahí fue Ah, ya, entonces ahí una también hay un premura. problema. Ujú. Ah, lo has puesto solamente la interrogante a la J. Al final, Ya, ¿eso dónde está? en la Acá siguiente está. página, Ya lo vi. ujú, donde dice añadidos a un documento básico a Grundig con Ulfeld, se vuelve a la hipótesis documental, pues junto a un Ya, documento, ya la vi. ¿no? Acá está. Llaveísta J Ya, y ya. a otro documento básico conocido como el Eloísta, el futuro P, eso, pastor. Ya. Vamos por partes. Entonces aquí, cuando dices los añadidos a los documentos básicos, ¿no? Ya, hay que Ujú, leerlo de acá, dice. Pero esta lectura en realidad está hablando de las teorías documentarias, ¿no? Que no hemos claro. hecho mucho énfasis aquí. Ya, creo que lo mencionamos al principio, sí, recuerdo. Ujú, sí, Ya, de Wildhausen, ¿no? sí, Astrup, ya, ujú, y sus propuestas sobre la composición basada en documentos, ¿no? En un documento J, documento documento D y documento P, ¿no? ujú, Ahora, esos documentos que en realidad no existen, no tenemos esos documentos así como claro. lo mencionan en la tesis, ¿no? Ujú, Sacan del texto que en algunas secciones está, por ejemplo, demasiado énfasis se pone en el nombre, ¿no? Yahvé o claro. Jehová, y a eso le llaman J. Entonces, eso debe ser de una tradición de un documento que posiblemente haya existido. Y el otro, el P, vendría a El ser, futuro el, P. ya, acá le dice futuro P, pero Ujú, el P vendría a ser algo de una tradición o de un documento que podría haber sido el documento sacerdotal, ¿no? Por eso es podría P, ser. en inglés es prior. Entonces, Ujú, ese prayer es sacerdote, ¿no? Entonces, la tradición sacerdotal también da su otro. Y dice acá, y a otro documento básico conocido como el eloísta, yavista y el eloísta. Al ujú, eloísta le llama que viene de la tradición sacerdotal, ¿no? ujú, Él establece firmemente la existencia de un segundo eloísta, ¿ya? Es decir, que hay dos documentos eloístas, ¿ya? mm, Uno eloísta propiamente y el otro es el sacerdotal, ¿ya? Y luego menciona incluido el Deuteronomio, en documento D. Y el sí, Pentateuco estaría compuesto de cuatro estratos. La teoría documental alcanzó su forma clásica con George y luego Graf y Quenen. Vieron que las leyes de P, o sea, del documento P o del documento sacerdotal, eran posteriores a las leyes de Deuteronomio, ¿no? Eso parece que es, si algunos decían que eso tiene que ver con, con la tradición sacerdotal, es posterior, ya. Pero a su vez posterior también ponen a Elohim y Yahvé, ¿no? ujú, Y ponen también que esa composición ha sido por el siglo IV antes de Cristo o también puede haber sido entre el siglo VII o el siglo IV antes de Cristo, no en la época de Moisés, ¿no? A eso se está refiriendo esta teoría mm, documental, ¿ya? que Luego dice la... prácticamente no tendrían mucho peso en todo caso, No, en esto ha cuanto tenido al... peso, más bien. Esto ha tenido el peso de que, ¿en qué sentido? En que la forma en que se elaboró el texto, ¿ya? Mm, Y que viene de varias tradiciones. Y esas tradiciones entonces alguien lo editó, ¿no? Y le dio una forma y dio sentido a lo que ahora tenemos. Esa es la idea de las teorías documentarias. Hay otra idea que el documento ha sido
desarrollado enteramente, ¿no? Y recibido de esa manera. ¿Ya? Ese es el otro lado. Y que viene desde el mismo y de la misma época de Moisés, ¿no? Entonces eso también es una de las teorías, y es la que tenemos en las iglesias más conservadoras, más tradicionalistas, está esa concepción. Y también en el mundo judío, también, como ya hemos visto Josefo, Filón, también de alguna manera pensaban de ese modo, de que todo el documento lo ha hecho Moisés, ¿no? No Sí, solamente es tradición mosaica, sino es hecha por Moisés. De eso se trata esta lectura, ¿ya? ¿Qué Entonces, pasa? comparar ese elemento con la otra teoría de que ha sido hecho por, no podemos decir estratos, o simplemente documentos diversos que alguien juntó y que le dio un sentido después, ¿no? Esa es la concepción que plantea esta teoría documentaria, ¿no? Con eso no estamos afirmando que haya sido así, es una teoría, ¿ya? Y también la otra, la de la tradicionalista, ¿ya? De asumir todo literalmente a Moisés, también es una postura, ¿no? Entonces no hay una evidencia clara de todo eso porque hay algunas cosas que en el mismo documento vamos a encontrar que hay lo que se llama este, a ver, cuando anacronías, ¿no? Anacronías, es decir, que hay cosas que están puestas ahí que no eran parte del tiempo de la época de Moisés. Son pocas, pero están presentes también ahí, ¿no? Y que pareciera ser, entonces, que ha sido escrito posteriormente, el Pentateuco ha sido escrito posteriormente. Esa es más o menos la idea que surge a partir de esos anacronismos, ¿ya? Y de citas y palabras que no son de la época de Moisés, ¿no? Y pertenecen a otro momento. Por eso algunos dicen, es la época sacerdotal o es la época, básicamente, el movimiento sacerdotal es el que desarrolla este elemento del análisis y del trabajo de formulación del texto bíblico en esta parte, ¿no? Del Pentateuco, ¿ya? Entonces, esa es la postura, ¿ya? Ojo que acá no estamos hablando de la inspiración y la revelación, porque una vez cuando habla de eso, no, entonces estamos yendo contra la revelación, contra la inspiración. No, se está hablando de otro elemento, de la Biblia como literatura, su análisis de cómo se desarrolló, de cómo se forjó, cómo se formó. Esos son teorías que hay que no han sido, digamos, en algunos casos se rebaten, pero tampoco tenemos una teoría, una tesis concordante, única, verdadera. Hay muchas formas de plantear el asunto de cómo se originó el asunto, desde el lado tradicionalista, ¿no? Y literalista hasta el aspecto del proceso literario en el que desarrolla el Pentateuco en este caso, ¿no? Y ahí viene una fuerza también, más bien ese hecho del proceso literario y que toda literatura pasa de paz, así las que son antiguas también pasan por ese lado. Entonces esto nos produce a nosotros a veces cierta situación, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, pero ¿y dónde está entonces Dios en esa revelación, ¿no? O Dios que no condujo Dios todo eso, sí, Dios lo condujo, pero también está el elemento de la historia y los momentos y cómo el hombre también está en ese proceso trabajando aquello que más adelante se va a llamar la revelación de Dios, o también lo vamos a asumir como palabra de Dios, ¿no? Bien, de todas maneras, es bueno tu preocupación porque aquí hay varias teorías, ¿no? Y también en el caso de creo que también Job menciona algo de eso por este lado, en su trabajo, ¿ya? Y mencionando, creo, estas teorías, ¿no? Básicamente el libro de James Francisco es el que sí menciona estas teorías o lo que se llama también las teorías documentarias, ¿ya? Muy bien, entonces, gracias a ti por tus preguntas.
¿ya? Van más acerca de un entendimiento de esa lectura que básicamente de contenido y de qué es lo que ha querido decir el autor. Eso también falta ahí en este caso, ¿no? A ver, preguntas a los demás. A ver, ya lancé la pregunta y vamos a tratar de responder. Si no, yo hago las preguntas también y ustedes deben responder. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos el ping-pong? Pastor, se fue la señal, acabo de ingresar. ¿Ah? Se había ido la señal, pastor, me botó. ¿No has escuchado entonces lo que dije? Nada de escuchar al final ya, pastor. Ya. Me botó. No, que Bueno, digo que hay varias teorías con respecto a la composición del Pentateuco, del texto del Pentateuco, ¿no? Y de esas famosas teorías del siglo XVIII, que eran teorías documentarias, ¿no? 18, 19, por ahí está, de ya, 1800. pastor. Ya, Ya, las bueno. teorías documentarias, asumiendo que el texto fue hecho posteriormente, siglos después de la existencia de Moisés, ¿no? Y que podría haber sido en la época de Josías o en la época de eh, de la deportación. Cuando ellos vinieron de la deportación, hubo un interés por construir todo, reconstruir el templo, reconstruir los muros, reconstruir la ciudad. Entonces, tenían que reconstruir todo. Entonces, también tenían que reconstruir la religión. Está Zorobabel, ¿no? Está Josué, que aparece también en toda esta figura con respecto a cómo van a desarrollar y cómo lo van a llamar en el proceso de estos libros, porque el proceso canónico del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo, ¿ya? A veces lo unificamos, decimos, no, estas son Claro. las indicaciones de cómo fue hecho un libro canónico. No, esto pasó por un proceso, ¿ya? Que el mismo pueblo fue asumiendo como verdad de Dios, como palabra de Dios y como revelación, pero que se va forjando. Y por eso la Septuaginta tiene otra lista de libros que nos complican a nosotros, y por eso le llamó a esos libros apócrifos, ¿ya? Sí, Pero bueno. es porque todavía no había un canon que se hubiera definido. El canon definido del Antiguo Testamento, según algunos, dice que fue en Yagné, ¿ya? Y eso fue después del 70, ¿ya? El 70 fue la caída de Jerusalén, así que en esa, digamos, en ese conflicto, posterior a ese conflicto, entonces se reunieron, se dice, algunos escribas y comenzaron a desarrollar este aspecto y ya se definió el texto del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero ya en el 280 antes de Cristo, ¿no? este, eh, Ptolomeo Filadelfo había mandado a traducir el texto del hebreo al griego, el famoso texto de la Septuaginta. Entonces ya había un documento ya 200 años antes de que Yagné pudiera ratificar los libros o confirmar cuáles son los libros que correspondían a esta sección o simplemente a lo que llamaríamos pues la escritura, ¿no? ¿No? El texto de la escritura, que para el judío es eso, ¿no? El Pentateuco, los profetas y los escritos. Y el Mevin Bueno, que tuve ya, prácticamente. claro. Y el Pentateuco propiamente no dicho de esa manera, sino expresado como la Torá, ¿no? Como la O la Torah. ley. La ley. ¿Sí? Entonces, eso creo que es un elemento que había eh, que trabajar. Lo dijimos al comienzo, me acuerdo. En el comienzo sí, trabajamos de eso y las teorías de Wildhausen, creo que, pero fue muy rápido, me parece, y no hemos alcanzado en ese desarrollo lo que es necesario, ¿no? Ya, pero sí estuvo presente y yo recuerdo eso, y Sí, pastor. inclusive lo puedo corroborar por acá porque utilicé una separata Sí, pastor. que tengo sobre esto, y entonces
pero no dice mucho el énfasis, ese es el otro lado. Entonces, Habla de posiblemente por orígenes, eso habla se de perdió un Murhouse. poquito en el camino ese aspecto. ¿Ya? Entonces, son teorías de la composición del texto, en este caso del Pentateuco. ¿Ya? Sino que usan unos términos y por ahí casi me hizo confundir, pero está bien pasar, bien la aclaración, gracias. ¿Ya? Sí, yo lo que he visto también, por ejemplo, ahí está, ve la paternidad literaria, ¿ves? La crítica bíblica y acá está, teorías o hipótesis documentarias. Se lo voy a poner porque lo tengo aquí. Ya, ya. Aquí está, eso es lo que han compartido, yo me acuerdo, ¿ves? Sí, pues, Este documento lo he compartido. Y creo que también se los envié, ¿eh? sí lo tenemos. Sí, ustedes tienen ese documento. Entonces aquí está lo que Casellis menciona, está aquí. Solo que está resumidito, ¿no? De alguna manera. Y acá está, ¿ves? ¿Ves? Acá está ¿sí? Dividido en dos, dice el Elohim, en P, ya, posterior, y E, y un jehovista, dice, según él. Acá Ajá, dice, ahí está. ¿ya? Huffel es el que dice esto. Graph. ¿Ya? ¿Ya? Dos Bien. eloístas, dividido en el documento E1 y E2, ¿no? El E1 es el sacerdotal, que hemos dicho que sería el P, y el posterior es el eloísta propiamente, ¿no? O jehovista. ¿Ya? Y acá está el orden de los documentos, ¿no? P, E, J, D. El JD. sacerdotal, eloísta, jehovista, deuteronomista. ¿Ya? Después aparece un P1, un eloísta, un jehovista, deuteronomista y un P2, ¿no? O un documento La P sacerdotal. prácticamente se refiere al sacerdotal, la E Sí, al eloísta. así es, así es. Ya. ¿Ya? ¿Ve? Acá dice, Quenen dijo que las porciones históricas de Tenía P, o Jehová. sea, la legislación sacerdotal, ahí está, ¿ve? Legislación sacerdotal, son de igual antigüedad que la porción legal, y puse el orden acá. ¿Ya? Jehovista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista, ¿no? Entonces pone tanto la legislación sacerdotal como la legislación legal en el mismo nivel. ¿Ya? Por eso pone a sacerdotal después. ¿Ya? Y Wilhausen lo pone de otro modo, porque fíjense el orden que está, ¿no? PEJD, PEJDP, JEPD y Wilhausen JEDP. Acá dice jehovista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Lo pone al final, Wilhausen. ¿Ya? Sí. Y esta es la expresión clásica del sistema, digamos, de desarrollo, ¿no? Evolutivo del texto, ¿no? Cuando hablamos Cada de, uno lo pone en diferente orden, ¿no? claro, El de aquí, Graf, aquí estamos hablando de, en no va a 1800. ser sistemáticamente evolucionista. Cuidado, pero cuando estamos hablando de evolución, no estamos hablando de la teoría de evolución, sino de la evolución del texto. Sí, perdón. O sea, del desarrollo del texto, de cómo ha ido evolucionando el texto. Entonces, cada uno tiene su propia posición de cuál ha sido el documento primero o la base primera, ¿no? ¿Ya? Entonces, el que triunfó en base a todos estos fue Weyerhaeuser. Ese fue el más aceptado, ¿ya? Y es el que hasta ahora se plantea en los estudios. Si hay algo de esto, creo que Caselli te está mencionando justamente esta situación acá. Sí, bien, ¿Ya? listo. Ya pasó. Ya está. Entonces, de acuerdo a Wilhausen y Graf, acá está, el jehovista en tiempo de Salomón, Tiempo de Salomón, el eloísta en el siglo VIII, según ¿no? Wellhouse, ¿no? Ya, el deuteronomista en tiempo de Josías, siglo VII, y el sacerdotal en el siglo IV, o sea, el 400, época de Esdras y Nehemías. ¿Ya? Entonces, esas cuatro posiciones, y tiene su peso, ¿ah? Por si acaso, en su momento tuvo un lugar importante, y muchos ya daban por sentado que eso fue así, porque en la Biblia aparece pues los esfuerzos de preservar la ley.
¿no? Por lo menos aparece las reformas de Josías, por ejemplo, ¿ya? Y las tareas de Esdras, de Nehemías, ¿ya? Con respecto al texto y cómo se leía, ¿no? ¿No? Cómo leía el pueblo, escuchaba la palabra de Dios, ¿ya? Y esa expresión de escuchar la palabra de Dios los hacía compungirse, ¿no? Y sentir que Dios estaba hablándole y ellos dicen que iban entendiendo de acuerdo a la interpretación que cada uno iba recibiendo de ese texto que se estaba haciendo lectura, ¿no? A todo el pueblo, ¿no? Es una práctica muy, muy hermosa que aparece en, en estos libros, Sí. ¿ya? Y especialmente voy a mencionar acá, ¿no? De cómo se desarrolló, por lo menos, Estas teorías. no, el asunto básicamente, de cómo, cómo se está recuperando, ¿no es cierto? El hecho de escuchar la ley, ¿no? De ser, digamos, aplicado en la ley, ¿no? Entonces, aquí creo que podemos mencionar algo de eso. Está, bueno, en ella se ve el altar, la restauración del altar, los cimientos del templo, ¿no? La reedificación del templo, el edicto de Ciro, ¿ya? La culminación de la obra de reconstrucción. Después va, era llegando a Jerusalén. Más adelante aparece la oración de confesión de Esdras, la expulsión de las extranjeras, ¿ya? Y luego entonces aquí Nehemías con la construcción de los muros, ¿no? Por aquí debe ser la designación de los dirigentes. Acá está el capítulo 8 de Nehemías, está. Específicamente ahí está. Esdras lee la ley al pueblo, ¿no? 8 de Nehemías. Y este capítulo 8 ahí va dándonos a nosotros el perfil de aquello que era la teoría Burkhausen, que en tiempos de Josías, ¿no? Perdón, en tiempos de Nehemías, Esdras y Nehemías, ¿ya? Sacerdotes, está la influencia sacerdotal, entonces se desarrolla el texto de la ley, ¿no? Aquí se lee el texto, ¿no? Todo el pueblo se reunió como uno solo en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas. Y llegaron, el escriba Esdras, que llevará la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. El primer día del mes séptimo del año. Del mes séptimo del año. Entonces, ya dice que llevó el libro, lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo que a hombres y que a mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía la leyó en plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. ¿No? Entonces, de eso está hablando justamente la teoría de Staudenhausen, cómo se recuperó la ley. Entonces, esto de haber recuperado la ley implica haber editado, formulado, desarrollado, ¿no? Un documento ya formal de la ley de Moisés, ¿no? Esa es la idea que está planteando ahí, ¿ya? Sí, y utilizando pues esta parte de los personajes que están justamente en esas etapas que son importantes. Ahora, esa es la teoría pues que desarrollaron, ¿no? Y después, por medio de Estados Unidos, aparecieron pues varios personajes. William Green fue uno que habla de la unidad del Génesis. Ahora, había que comentar este asunto también. El hecho de que se haya hecho, o que digamos, haya habido varias manos, ya no solamente Moisés, sino otros que hicieron este trabajo de elaborar y editar la ley ya en base a la tradición mosaica. Ya. Eso le da, el hecho que haya sido de esa manera,
no le da variación al texto o confundir y decir, bueno, este texto no tiene una unidad. Sí tiene una unidad, tiene unidad el texto, ¿ya? No está por ese camino el asunto, ¿ya? Entonces, estas hipótesis solamente tienen pues, bases tratando de usar lógica y de enfrentar algunas tendencias que tenía la iglesia en ese momento, ¿no? Entonces luego aparecen las hipótesis de los estratos, donde dice que el Pentateuco surgió de diversas tradiciones orales y escritas que se remontan a épocas anteriores a las fechas indicadas o en las teorías anteriores. Estas tienen afinidades naturales de estilo, conceptos que dan a la impresión de documentos, pero se debe a que pertenecen a un solo autor, ¿no? Creo que ese es el otro elemento, no hay un solo. Ya, solamente estaba por este lado viendo lo de Casellis y lo que estábamos comentando con lo de la hermana, ¿ya? Esta es una teoría que tuvo en su Clases época, intensivas de 5 a 10 de la noche. tuvo un buen peso, pero que ahora ya dejó de ser, digamos, una teoría confirmada, ¿no? Ya, entonces, lo que sí sabemos es que se hizo... Se pierde. El texto se hizo editorializado, ¿no? Eso sí se puede plantear, ¿no? Y que posiblemente esta idea de la comunidad sacerdotal de la época de Esdras, sí, el texto bíblico por lo menos nos indica eso, de cómo fue desarrollando el texto en ese tiempo, ¿no? Y también cómo también influenció los textos cuneiformes, es decir, los textos del mundo semita, ¿no? Por ejemplo, el Gilgamesh, ¿no? Las tablillas sobre la creación, ¿ya? Y que viene a ser una especie de, digamos, el hecho de toda la tradición babilónica, ¿no es cierto?, que también tenía su visión de la creación, ¿no? Y también el del Código de Hammurabi, ¿ya?, que compara con las leyes que están en el Pentateuco, ¿no? Y por otro lado también, bueno, los textos que se encontraron posteriormente, más o menos en el segundo milenio, que dan indicio de algunas series que van hacia la época pues, de Moisés, ¿no? Y también el movimiento profético que determina el valor de los textos pre-deuteronómicos del Pentateuco, o sea que hubo anteriormente posiblemente ciertos documentos, dice, ¿no? ¿Ya? Y aquí están los descubrimientos de egipcios de Tel al-Mardá, lo de los ugaríticos, de los hititas, ¿no? Los de Mari también, ¿no? Y lo dice Casellis, biblos, ¿no? De la época de la literatura fenicia, ¿no? Bueno, entonces hay otras formas también de ver cómo se ha enriquecido el texto también en base a esto. Eso no le quita si esto fuera así, no le quita el sentido de la revelación, porque ahí viene el otro problema, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ya una visión de ese tipo, uno ve al texto como un todo, como algo global. No me imaginamos que había un proceso. Esos procesos nos parece, no, pero eso tiene que ver con intervención humana. Pero hay que ver que la revelación de Dios ha sido divina, humana, ¿no? Divina, humana. Entonces, Dios interviniendo, pero también dejando que los autores desarrollaran el texto también, ¿no? Y en este caso la tradición de Moisés es muy clara y es muy fuerte. No podemos reflejar esa tradición, es el elemento base principal, ¿no? Adecuado, ¿no?
Por otro lado, también aquí plantea, en esto sí estoy de acuerdo, eso sí estoy 100% de acuerdo, que dice que las leyes de la Torá no se reducen a una ley, ¿no? No es solamente ley, o sea, sí, como concepto, ¿ya? Esto entonces es mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, no es solamente el decálogo, ¿no? El decálogo es un código, pero ese código de la alianza está ahí el código deuteronomista, la legislación sacerdotal, ¿no? Las prescripciones del arca, la alianza, los ritos, ¿no? Digamos, las leyes especiales, los sacrificios, las leyes de pureza, las leyes rituales, ¿no? Todo eso que para el judío son 613 mandamientos, ¿no? Que están en conjunto en toda. Ya, entonces, bien, entonces las leyes son 613 mandamientos que hay en la ley. Bueno, voy a durar hasta donde pueda porque ya se me está yendo la carga, ¿no? Estamos tratando de hacer un poco el asunto hasta donde podamos y luego veremos cómo hacer recuperación de esto porque, como digo, la luz se ha ido por todo este sector y no viene todavía. Si en el plazo de tiempo que estamos viene la luz, entonces seguimos la clase, ¿ya? Entonces, aquí está hablando también de los estudios comparativos de los textos, ¿no? En la literatura del cercano oriente o del lejano oriente para nosotros, ¿no? Cercano oriente para ellos, desde la perspectiva oriental, pero desde el lado occidental es el lejano oriente, ¿no? ¿Ya? Ya hablamos del código de Hammurabi, hititas y sumerias, que vienen del segundo milenio y que son muy semejantes a lo que tiene el relato bíblico, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Ya. También está el periodo neobabilónico, ¿no? Y a textos mesopotámicos y fenicios, desde Elán hasta Cartago, ¿no? Sobre la práctica del derecho, ¿no? Luego también los dones de los sacrificios. Todo esto se puede estudiar datando el Pentateuco, ¿ya? Y las costumbres del tiempo de los patriarcas que están en el Génesis. Las leyes mosaicas de otros libros o de otros 4 libros también que podemos mencionar que tienen que ver no solamente con la Torá, sino también con, por ejemplo, la ordenación, las costumbres, los mandamientos, ¿no? Y también la palabra, ¿no? En este caso es Dabar, ¿ya? Para entender el Pentateuco en sus fuentes y su estructura. O sea que lo que queremos decir es que el Pentateuco también se enriqueció en base al contexto del mundo mesopotámico. Y en eso parece que ha habido cierta relación. Pero también hay otra cosita que mencioné al comienzo, me parece, que la ley de Moisés o la Torá, pues, es una respuesta a su propio mundo, ¿no? De cómo tenía la visión del mundo, cómo tenía la visión de cómo se originó el mundo y una respuesta a eso, ¿ya? La Torá responde a aquellas cosas que están inclusive utilizando palabras que solamente en el hebreo se pueden encontrar, que son semejantes y que parecen, hay una semejanza con respecto a los usos de estos conceptos y palabras que es del mundo mesopotámico. Entonces hay una respuesta a eso, a ese mundo en donde la teogonía correspondía a los dioses, ¿no? O sea, una creación teogónica,
una teodicea donde había las luchas de los dioses, ¿ya? Que crearon a los hombres, ¿no? Y con guerras y con muertes y todo eso se hizo el mundo. Eso es la idea de la Mesopotamia, ¿no? Y esto es lo que aparece justamente en el Enuma Elish. Esa idea del tejón, del abismo, de las tinieblas, todos estos que eran personajes endiosados o divinizados para la Torá y para el Génesis especialmente, vienen a ser la naturaleza, sobre la cual Dios está dominando y pone entonces a Dios por encima de toda esa figura, ¿no? De la playa de dioses que tenían en la Mesopotamia, ¿no? Entonces, creo que eso es otro elemento que había que trabajar en este aspecto, que está al comienzo, en el primer capítulo nomás está ese elemento, ¿ya? Una respuesta entonces a su propio mundo o a esas teorías que había en esas tradiciones o en ese mundo, ¿no? Muy bien. La alianza también es otro elemento importante. Cuando hablamos de la alianza es el pacto que Dios hace con Abraham y luego con Moisés, ¿no? ¿Ya? Que está fundada en el Berik. Berik es el pacto, ¿no? La Torá está fundada en el Berik, en el pacto. Entonces, el Pentateuco no existiría sin la alianza, sin el pacto, ¿no? Bueno, estamos hablando no de la alianza Lima ni de la alianza cristiana misionera, sino de la alianza es el pacto de Dios con su pueblo, en este caso con Abraham para formar el pueblo, ¿no? Es la alianza entre Dios y su pueblo, ¿ya? Estas alianzas en el Oriente se conoció como una serie de alianzas sancionadas por tratados, generalmente desiguales en algunos casos, entre vasallo y soberano. O sea, está basado en ese tipo de relaciones que había en el Oriente, ¿ya? Más o menos entre el tercer milenio y el siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Y que hay ciertas variaciones ahí, ¿ya? Esos pactos, ¿ya? Serían entonces un resumen histórico que introduce algunas estipulaciones impuestas por el soberano al vasallo ante los dioses testigos, ¿no? Y el vasallo presta juramento, ¿ya? Para respetarlas, ¿ya? Bajo amenazas de maldición, en el caso de romperlas o de romper el pacto, o las bendiciones correspondientes en caso de fidelidad, ¿ya? Y eso se prescribe en el texto que se ha depositado a los pies de la estatua divina, es decir, delante de esa estatua del Dios en el cual están haciendo el pacto, ¿no? Entonces, esa forma es la que aparece también graficada en la Torá, pero entonces, está por ese lado el asunto del pacto, la importancia que tiene, ¿no? Y que viene de la tradición del mundo arameo, ¿no? Y hemos dicho de ese tiempo, del Antiguo Oriente, especialmente tercer milenio o 7 antes de Cristo, más o menos en ese tiempo ha sido la forma, o sea, más o menos, si hablamos de tercer milenio, estamos hablando del 2000 y tanto, hasta el siglo 7 vendría a ser 800, ¿no? Antes de Cristo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, estos asuntos de las maldiciones, de estos pactos o tratados que eran desiguales entre un vasallo y su soberano delante de un dios específico de los dioses ahora se traslada al concepto, pero suspendemos por este momento y si hay luz, les indicamos después, ¿les parece?